Bueno, ahora, es interesante ver un poquito a largo plazo. Si tomamos la economía a partir del año 50, podremos advertir que el famoso proceso de stop and go, que caracterizó durante mucho tiempo a la economía argentina, esta vez ha cambiado notablemente de sesgo. Y vamos para 10 años, de modo tal que podemos hablar de una nueva tendencia de la economía argentina, distinta a su proceso histórico. Ahora, quiero advertir sobre dos cosas. En la economía argentina, en la serie larga 1950-2001, casi predominan los desequilibrios de pagos y los desequilibrios fiscales, que son, lo marroncito es el sector público, las líneas marrones son los saldos del sector público, que son predominantemente negativos a lo largo de toda la serie, y los azules son los saldos de cuenta corriente, que son predominantemente negativos a lo largo de toda la serie. Estas circunstancias de desequilibrios gemelos explican mucho de la recurrencia del stop and go en la Argentina. Lo que tuvo de característico interesante el nuevo periodo es que conviven el crecimiento del producto muy alto con superávit de pagos y superávit fiscales. Ahora, con los datos a la vista del primer trimestre del año, se prenden algunas luces amarillas. Ya en el año 2009 terminamos con un superávit, como vamos a ver después, fiscal, antes de pagar servicios de la deuda de un punto del producto, 1.4. Descontados los pagos de la deuda, tenemos déficit financiero. Y si uno mira los datos del comercio exterior del primer trimestre del año, se está achicando sensiblemente el balance comercial. ¿Ok? O sea que es previsible que esta situación tienda a confluir a resultados negativos o solo ligeramente positivos. En el caso de pagos, de la balanza de pagos, el año va a terminar con un superávit interesante, eso es evidente, pero no creo que se cumplan las metas que teníamos a principio del año. En enero y en febrero, en febrero y en marzo, el superávit comercial fue casi 70% inferior al igual periodo del año anterior. ¿Por qué? Porque en el año anterior el superávit comercial era una consecuencia de la recesión. Ahora tenemos factores virtuosos que están apareciendo. Por un lado, el gran elemento que está empujando las importaciones es la compra de bienes de capital y la compra de insumos para la industria, y por el lado de las exportaciones está creciendo mucho la exportación manufacturera. De modo tal que yo diría que un crecimiento del Producto Bruto del orden del 6% aproximadamente conviviría con un nuevo déficit de las cuentas fiscales, que es lo que justifica la utilización de las reservas para pagar deuda, y con un superávit de pago bastante más bajo que lo de los últimos años. ¿Cómo sigue? Estoy adelantando la conclusión, y si nosotros no conseguimos una reactivación notable de la inversión, algunos de estos problemas que hubo por acá pueden empezar a reaparecer. Bueno, veamos, ¿y qué es lo que explicó la recuperación? ¿O qué es lo que explicó que la Argentina en 2009 fuera menos tormentoso de lo que se esperaba? Y yo creo que es esto: la forma en que creció el consumo público. Yo creo que este gráfico es muy ilustrativo porque muestra el comportamiento del producto, el comportamiento del consumo privado, el comportamiento del consumo público. Si en el año 2009 el consumo público, como pedía la ortodoxia, hubiera estado, por ejemplo, en los niveles de 2006, hubiéramos tenido una notable caída del producto. ¿Se ve? O sea que la recomendación de enfriar la economía y reducir el gasto público, que está creciendo mucho el gasto público y que no puede ser que crezca al 37%, por lo menos en la experiencia del 2009 nos indica que sin gasto público
no hubiéramos tenido una situación donde o la economía cayó suavemente o tuvo un pequeño crecimiento. Nadie sabe definitivamente qué pasó. Me interesa destacarlo porque tienen connotaciones políticas bastante importantes. La otra pregunta que uno se hace es: ¿una economía cuánto tiempo puede seguir con el gasto público creciendo a más del 30%? O dicho desde otro lado, ¿qué tiene que aportar el sector privado para que la economía no crezca el gasto público no crezca al 35%? Que sería la pregunta correcta. O sea, la afirmación de la ortodoxia es: una economía no puede crecer con el gasto público evolucionando a más del 30%, no puede seguir sin crisis con el gasto público creciendo a más del 30%. Pero no dice lo que tiene que hacer el sector privado. Lo que yo digo es que para que la economía no dependa solamente de que gaste el sector público, tiene que aumentar el gasto y la inversión privada, sobre todo la inversión privada. Que el problema está ahí, en el tema de la inversión privada, y no en el otro lado de que el sector público está gastando de más. El sector público está gastando más para sostener una economía donde existe el ingreso universal por hijo, el aumento de los jubilados, los nuevos techos para la remuneración docente, etc. Pero es evidente que si en un periodo relativamente reducido el sector privado no cubre ese hueco, efectivamente las dificultades van a aparecer. Lo que hay que preguntarse: si las dificultades aparecen porque el gasto público es compulsivamente gastador, o el sector público es compulsivamente gastador, o porque el sector privado no tiene intención en invertir. Cuando uno habla con algunos empresarios queda bastante preocupado, porque ellos optan por ajustar por precio, que es lo que les decía: se corre la curva de demanda, la curva de oferta está fija, entonces el mercado me da para que yo suba los precios. Ni formo stock ni invierto. Y si soy una multinacional, ese excedente de renta que obtengo vía precio lo giro al exterior. El año pasado en el balance de pago hay 4.000 millones de dólares, un año recesivo, tenemos 4.000 millones de dólares de remesa de utilidades al exterior. Bueno, sigamos viendo. Vimos el tema de la barrita marrón, o sea, el gasto público y el saldo, y este es el comercial. La expectativa que hay es que en el año 2010 volvamos a tener un superávit comercial que puede estar en el orden de los 15.000 millones de dólares. Yo creo que el resultado puede ser algo peor. Creo que las importaciones pueden ser un poco más altas, pero vamos a estar entre un piso de 12.000 y un piso de 15.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la tasa a la cual están creciendo las importaciones es del orden del 45% anual, muy fuerte. La tasa a la cual están creciendo las exportaciones es del orden del 30%. Miren lo que estamos discutiendo: magnitudes de crecimiento del 30 o el 40% para variables claves de la economía. En el momento en que el comercio mundial está en una plataforma, que la economía mundial vuelta a vuelta aparecen nuevas burbujas especulativas. Ahora este gasto de Goldman Sachs, socio de Clarín por otra parte, que entró en crisis a partir de otra vez el invento de los derivativos. O sea, si hay una señal preocupante en la Argentina, no es que aumenta el gasto público, ni es que hay presiones inflacionarias, es que la crisis sistémica no está siendo corregida. O sea que se invirtieron trillones de dólares en salvar el sistema de bancos, que los bancos están usando para crear nuevas burbujas especulativas. Eso es lo realmente preocupante, frente a lo cual un país con menor dependencia del financiamiento externo está relativamente más protegido que un país que depende absolutamente del financiamiento externo.